Hola, buenos días. Bueno, debido a la contingencia que tenemos, vamos a tener las clases aquí, en línea. Yo voy a tratar de subir todos los videos para que puedan ustedes tener toda la información necesaria, ¿no? Vamos a empezar con comunidades, un recordatorio de todo lo que, porque algo ya lo vimos. Bueno, como se ve en esta imagen que tenemos, bueno, las comunidades por definición son varias poblaciones que interactúan entre sí en un espacio-tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener, el arrecife de coral es uno de los, también ecosistemas, porque vamos a hablar de las características ambientales, pero las comunidades son únicamente bióticas, ¿no? Y vamos a tener dentro de ellas, bueno, la composición que van a tener, puede haber muchos sitios en los cuales podemos contar con una comunidad, sin embargo, pues no lo percibimos, ¿no? Por ejemplo, esta es una comunidad en un tronco en descomposición, donde hay muchos organismos, microorganismos que van a estar dentro de este árbol tratando de consumir su materia orgánica, y bueno, como son muchas especies, muchas poblaciones de estos, bueno, pues podemos mencionar por definición que esto es una comunidad, ¿no? También nosotros tenemos una comunidad de microorganismos dentro y sobre de nosotros, incluyendo virus, bacterias, hongos, etcétera, que nosotros mismos podemos considerarnos un ecosistema. Bueno, yéndonos básicamente de nuevo a la definición, bueno, podemos entender a una comunidad como una colección de individuos de la misma especie. Bueno, esto es para una población que comparten un espacio físico y que son capaces de reproducirse entre sí. Entonces, una comunidad va a ser una colección de esas poblaciones y que van a compartir un ambiente en común, van a interactuar entre sí, y bueno, normalmente el estudio de una comunidad va a tener muchas interacciones, y esto se le conoce como una red de interacciones complejas entre especies, ¿no? Cada especie necesita desarrollarse a partir de varias características ambientales y también estrategias para defenderse, consumir alimentos, reproducirse y todo esto para evitar que desaparezca su especie, ¿no? Todo esto en función de la comunidad. Nosotros podemos relacionar precisamente esas relaciones poblacionales como precisamente un vecindario, ¿no? Porque hay interacción entre todos los convivientes en esa zona, y bueno, esas relaciones son muy específicas, que se establecen entre las poblaciones y que van a conformar las poblaciones, ¿no? Y estas van a ser extremadamente complejas. Muchas de ellas no conocemos todavía cómo se comportan y van a ser muy variadas también, ¿no? Vamos a ver que puede que haya afección en algunas, que otras ganen, que pierdan, o que también no suceda nada para ellas, ¿no? Entre ellas podemos ubicar tres categorías principales, que ustedes ya hicieron una infografía sobre una relación ecológica, y que las vamos a ver aquí de todas maneras como repaso, ¿no? En el caso de la primera tenemos depredación, como segundo simbiosis y competencia. Vamos a ver cada una de ellas para que ustedes vayan entendiendo. En el caso de la depredación, bueno, básicamente es la ingestión de un organismo por otro, como son los heterótrofos a nivel general, pero vamos a tener de animales por animales, así como conocemos el león y sus presas, precisamente. También plantas por animales, los herbívoros que nosotros conocemos, pues son ejemplo de ellos, y animales por plantas. Bueno, este es en el caso únicamente de plantas carnívoras, pero es un tipo de depredación, ¿no? Vamos a ver que las poblaciones de depredadores y presas se regulan mutuamente. Normalmente la presa tiene gran capacidad reproductiva, y lo que es la especie que lo caza mantiene las poblaciones a un nivel, ¿no? Esto, bueno, cuando caza se vuelve más agresiva, el número de presas disminuye. A medida que esto ocurre, el depredador deja menos descendientes, por lo que la cantidad de las presas disponibles tiende a ser un factor limitante.
Del mismo modo, una vez que hay menos depredadores, la población de presas puede recuperarse. Entonces, de alguna manera es una influencia que va que va regulando cada uno de estos factores, ¿no? Podemos ver aquí un gráfico donde tenemos un número de individuos y la línea de color rojo o naranja puede ser lo que es el depredador, y la presa es de color negro. Entonces, si ven, se van regulando mientras menos cantidad de individuos haya. Bueno, también los depredadores disminuyen y van en una onda constante, ¿no? Eso vamos a tener como depredación, ¿no? Normalmente, bueno, en los ejemplos vamos a ver que hay pues podemos decir una guerra entre depredadores y presas, porque pues hay muchos mecanismos que utilizan precisamente, ¿no? Esto de alguna manera también influye en la evolución y en los cambios de los organismos, ¿no? Por ejemplo, conduce a un refinamiento de técnicas de caza en el caso del depredador y métodos defensivos por parte de los que son cazados, ¿no? Entre los medios de defensa más sorprendentes está el camuflaje, ¿no? Entonces, este ejemplo de esta mariposa que normalmente se le dice como el azufre, le llaman a la mariposa azufre, que se muestra en esto, ¿no? Aunque es un color distinto a las flores, se parece mucho al de las hojas de muchas plantas, ¿no? Entonces esto hace que los depredadores sea más difícil localizar a este tipo de presa. También hay experimentos científicos en los que demuestra que la presencia de depredadores promueve la biodiversidad, ¿no? Al haber mayor número de especies con diferentes características, el cazador no puede elegir solamente a una, sino esa se va repartiendo, ¿no? Además, los depredadores ayudan a garantizar que los descendientes de las especies de presas se encuentren entre los especímenes más fuertes y más aptos. Aquí el que es más rápido, el que es más fuerte es el que sobrevive, ¿no? Los débiles, los pequeños son los que son más vulnerables a ser cazados, ¿no? Y las presas más fuertes y en forma promueven un cambio similar en las especies de depredadores. Igual, ¿no? En el caso tenemos la velocidad de lo que es el guepardo, que bueno, es una adaptación que tuvo precisamente porque estos aunque son rápidos, el grupo en general de estos animales, bueno, el guepardo es el único que es el más rápido, de hecho, con 110 kilómetros por hora en su velocidad, ¿no? Entonces vamos a tener esas adaptaciones como ventaja de la depredación. El segundo grupo de relaciones pues son la simbiosis, que es cuando dos especies se unen en relación permanente, digamos entre paréntesis, porque a veces puede ser obligada o no obligada, y se le va a llamar simbiosis, ¿no? En algunos casos ambas especies se benefician, esto sí, en otros casos solamente una de ellas se beneficia a expensas de la otra. El primero que conocemos es el mutualismo. Bueno, ambas especies se benefician. El ejemplo más común es, por ejemplo, la relación entre abejas y plantas, donde, por ejemplo, las plantas obtienen la reproducción a través de las abejas y las abejas obtienen un alimento garantizado, ¿no? En general, pues esta relación ha ido evolucionando hasta ser muy específica en el caso de las orquídeas, que cierto tipo de abeja es la única que puede pues hacerle ese servicio de transporte de polen y de dar alimentación a este tipo de abejas. Pueden ser moscas, pueden ser avispas, entre otros grupos, ¿no? También tenemos el parasitismo. El parasitismo es la otra relación, la última relación, y en este caso pues uno sale perdiendo, ¿no? En este caso la especie parásita es la que se beneficia y el huésped es el que pierde, ¿no? Algunas especies de hongos se alimentan de los seres vivos, por ejemplo plantas, animales, incluso nosotros como seres humanos, ¿no? Y tenemos la caspa, que es generado por un hongo, también el hongo del pie o de las uñas de nuestros pies también, o de nuestras manos, pueden ser como alimento de muchos hongos, ¿no? Bueno, de ciertos hongos, no todos. Y pues tenemos el ejemplo, ¿no? Ellos son
Este que vemos en pantalla pues es exclusivamente de materia orgánica muerta. Otra relación es el comensalismo, donde hay beneficios solamente de una especie, sin embargo la otra no es beneficiada ni perjudicada en ese sentido. Tenemos el ejemplo de las rémoras que vemos del lado derecho, ahí está el tiburón y abajo están las rémoras, y ellos pues están pegados al cuerpo del tiburón, no lo limpian, no ayudan mucho al tiburón, de hecho tampoco les importa a los tiburones, pero el alimento que consumen los tiburones, lo que sobra, las rémoras lo comen directamente. Entonces es una forma de relación del comensalismo. Comensalismo, aquí está más, ¿no? La otra es la competencia. La competencia entra en juego entre diferentes especies aquí que requieren el mismo recurso, y pues la competencia entre las dos especies puede ser directa o indirectamente. En el caso de que sea directa, solamente prevalecerán las especies más aptas, es decir, con mayor fuerza, tamaño, habilidad también, mientras que las otras especies se extinguirán normalmente, ¿no? Por otro lado, ambas especies pueden coexistir sin ninguna estar suficientemente en forma, aunque dicha competencia reduce la eficiencia de diferentes partes del ecosistema. En la competencia, como yo les había dicho, normalmente hay pues pérdidas en general, ¿no? El competir, uno pierde mucha energía al competir algo, ¿no? Y hay que considerar en esta competencia lo que se llama el principio de exclusión. Normalmente este principio se generó en el año de 1930 y demuestra precisamente que dos especies que coexisten en el mismo espacio, o también decirlo, en el mismo nicho ecológico, peleando por el mismo recurso, bueno, uno de ellos tiende a desaparecer y el otro prevalece, ¿no? En el caso aquí el ejemplo que nos dan es que cuando se cultivaron independientemente dos especies de paramecios, que son organismos unicelulares, aquí vemos, por ejemplo, en los gráficos, cómo es, este es el primero, lo aislaron, la segunda especie también la aislaron, y vean su forma de crecimiento, no es normal, no hay nadie que compita con ellos, y los juntan los dos, y vean, inmediatamente lo que fue la primera especie con la línea roja o naranja, inmediatamente pierde, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tiene mejor todavía estrategia de consumo de los recursos, o estrategias que tiene precisamente esta especie, y es la que prevalece precisamente, ¿no? Y mencionando esto del nicho ecológico, bueno, también está relacionado con el principio de exclusión, y explica, bueno, no explica de cierta manera, estas dos especies aparecen en el mismo lugar y buscan el mismo recurso, pueden vivir juntas sin que una de ellas haga que la otra se extinga. Sin embargo, se ha descubierto que los recursos pueden dividirse de alguna manera. Quizás una especie usa un recurso durante el día, mientras que la otra lo usa de la noche, ¿no? O temporadas, o pues se dividen en general los recursos, ¿no? Entonces, podemos mencionar que cada especie en una comunidad ocupa un nicho ecológico específico, en torno que contiene una especie y que incluye desde los recursos de las especies hasta las condiciones físicas adecuadas para su desarrollo. Por ejemplo, en el caso de una sabana, todos los participantes, ya sea elefantes, rinocerontes, jirafas, gacelas, tienen su lugar de alimentación. Puede que compartan el lugar de desarrollo de las crías, pero por ejemplo las jirafas únicamente se van a alimentar de las partes altas de los árboles, las gacelas de las partes bajas, los rinocerontes y de lo que son los pastos de este ecosistema, y los elefantes pues pueden tener variados, un poquito alto, un poquito bajo, pero nunca se completa
el nicho ecológico con otros. Pueden traslaparse un poco, pero no totalmente. Y esto trae consigo las relaciones precisamente, o las interacciones que traen un flujo de energía y un ciclo de nutrientes y relaciones tróficas en los ecosistemas, ¿no? Eso es súper importante porque pues no estamos desligados de ninguno, ¿no? Sino más bien somos un conjunto de relaciones que vamos a tener, ¿no? Entonces la energía va a ingresar desde lo que es la fuente más grande, que es el sol, y va a hacer que los organismos productores, que en este caso van a ser las plantas, a través de la fotosíntesis, van a capturar la energía, ¿no? Y la van a transformar en energía química, que propiamente los animales herbívoros o consumidores primarios van a tener un consumo de estos productores y van a obtener la energía necesaria, ¿no? De ahí, bueno, van a seguir precisamente los consumidores secundarios o carnívoros, precisamente, que van a consumir a los primarios, ¿no? Y de ahí, a final de cuentas, los que pues van a consumir a estos depredadores, que van a ser hasta el último grupo, digamos, que son precisamente microorganismos, hongos, que tienen hábitos detritófagos y saprófitos, ¿no? Entonces vamos a tener de nuevo una integración de nutrientes que van a utilizar de nuevo los productores, ¿no? Entonces, en cada una de estas etapas va a haber una liberación de calor, como ustedes pueden ver en las flechitas amarillas, ¿no? Entonces, vean que todas las relaciones son complejas y, bueno, aunque esta es una red trófica, vamos a ir explicando cada una de ellas, ¿no? Bueno, aquí no voy a abundar mucho, solamente que la productividad primaria o de los productores, pues es a través de la fotosíntesis, ¿no? Es la captura de energía de la luz solar, se absorbe el dióxido de carbono, que el carbono va a ser muy importante para la generación de aminoácidos, que son básicamente las piezas de las proteínas, y a través de estos procesos pues se va a liberar oxígeno y se van a sintetizar azúcares, que son la manera en que van a almacenar las plantas o los productores a través de los tejidos vegetales y de crecimiento, ¿no? Ahí va a estar el carbono, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por ende va a tener que absorber nutrientes del suelo o materiales inorgánicos, y también agua, ¿no? Del mismo suelo, que van precisamente a ayudar con la producción de nutrientes en estos organismos, ¿no? De alguna manera, hay productividad de los ecosistemas, y esta imagen, por ejemplo, son la productividad primaria netas de los ecosistemas, ¿no? Cada uno de los ecosistemas que vamos a tener, bueno, aquí se presenta con un número, pero porque es la producción de material orgánico o biológico que se produce en cada uno de los ecosistemas, ¿no? En este caso son gramos de material biológico. Aquí, bueno, es la producción neta en promedio de algunos ecosistemas terrestres, ¿no? Por ejemplo, tenemos la plataforma continental, que hay algas ahí básicamente, pues 140, la tundra, que por el tipo de vegetación produce 140, el bosque de coníferas 800, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos la introducción de lo que es ecosistemas. Nos vemos en el siguiente video.